cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, estimada audiencia. Soy Jacqueline Barriga Nava, conductora del programa Mujeres en Radio del dial 94 FM. También nos puede escuchar por la web www.fucasecomunicaciones.com. Les acompaño todos los martes de 8 a 9 de la mañana con temas referentes a psicología, educación, cultura y literatura. Todas estas temáticas dedicadas a las mujeres y a toda la comunidad con el objetivo de educar e informar sobre diferentes temáticas. El programa de hoy se titula Psicología Prenatal, un tema sumamente importante para la sociedad. ¿Usted sabía, querida señora, señorita, señor, que desde el primer momento que nos enteramos o deseamos ser padres, influirá positiva o negativamente en el niño? Incluso influye la fecundación, el momento de nacer, el amor que se le da al niño en esta primera etapa. ¿Usted sabía que influye hasta su vida adulta? Increíble, ¿verdad? Y aquí ingresa la responsabilidad de ser padres también, porque obviamente ese niño dependerá de estas personas para ser un buen ser humano, una buena persona. Todas estas preguntas y más nos responderá y nos hará reflexionar mi próximo invitado. Cualquier consulta o quieren dejar algunas preguntas, se pueden comunicar conmigo al Facebook, estoy con mi nombre, Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Con este preámbulo, inicio el programa de Mujeres en Radio con un profesional muy distinguido, licenciado Edgar Nina Ochoa. Él es licenciado en Psicología, psicoterapeuta prenatal, consultor del Instituto Gestión de Monterrey, San Carlos de Costa Rica, conferencista y ponente internacional en universidades y congresos en psicología en los países de México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Perú. Y además, antes que me olvide, era ex vicepresidente del Colegio de Psicólogos de La Paz. Licenciado Nina, bienvenido al programa Mujeres en Radio. Sus saludos, por favor. Muy buenos días, licenciada Jacqueline Barriga. Un saludo a su audiencia. Es un placer estar en este programa. Y bueno, una aclaración. Bueno, simplemente pues que actualmente soy asesor, consultor del Centro Gestación, ¿no? De Costa Rica, y pues la experiencia que tengo me va a encantar dar a conocer a través de esta entrevista. Muchas gracias por la entrevista. No, a usted las gracias. Licenciado, le comento que desde que sacamos el flyer donde informamos que usted será entrevistado en Mujeres en Radio FM 94, varias personas nos enviaron sus preguntas, ¿no? Curiosos de conocer tal vez esta temática de psicología prenatal, aunque tal vez un poco nuevo en nuestro medio, ¿no? Pero bueno, usted sabe perfectamente bien que la psicología prenatal, bueno, pues ya tiene una antigüedad muy destacada para estudiar, además, la psicología de los niños, ¿no? Y comenzamos con la primera interrogante, licenciado Nina. ¿Por qué es importante que la sociedad y en especial aquellas personas que quieren ser padres conozcan de la psicología prenatal? Bueno, en principio, la psicología prenatal es el estudio del bebé en el vientre materno desde el momento de la concepción hasta los instantes antes del nacimiento. Incluso ahora se está extendiendo hasta la etapa pregestacional, ¿no? Entonces, explicando o dando a conocer este concepto, se puede decir que es muy importante para la sociedad, porque la sociedad se gesta en el vientre materno. En este sentido, se entiende desde la psicología prenatal que
madre e hijo son una unidad. Por lo tanto, lo que sienta la madre lo va a sentir el bebé en gestación. Y los últimos descubrimientos de la psicología prenatal dan cuenta de que no solamente es la madre quien influye en el bebé, sino el bebé influye en la madre. De tal manera que hace unos 20 años se recomendaba que la madre se comunique con su bebé, ¿no? Le hable a su bebé. Pero actualmente se recomienda escucharle al bebé. O sea, es más importante escuchar al bebé que hablarle, porque el bebé necesita un canal de comunicación, un canal por donde pueda liberar las emociones y traumas. También se sabe que muchos de los estados emocionales de la madre gestante, depresión, ansiedad, pánico, estrés, insomnio, pese a tener todas las condiciones sociales, económicas, se ve muchas veces este tipo de síntomas y cuadros, se ha descubierto de que no son de ella, sino del bebé, y que la madre está percibiendo el estado emocional del bebé, de tal manera que al escuchar a su bebé o al percibir al bebé, puede liberar las emociones negativas del bebé en etapa de gestación. Entonces es importante para la sociedad, porque hoy sabemos que todo lo que suceda alrededor de la gestación y los pensamientos de la madre, si son negativos o positivos, van a afectar al bebé. Y estos posteriormente se van a dar a conocer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Desde el momento de la concepción hasta antes de nacer, el bebé es como una esponjita. Entonces graba todo lo que pasa a su alrededor. Una vez que sale del vientre materno, sale para dar a conocer cómo ha sido su vida intrauterina. A eso le vamos a llamar personalidad. Y sobre la base de estas experiencias prenatales se va a desarrollar el ser humano. Actualmente se entiende así la psicología prenatal, y desde ese enfoque se está incorporando una nueva visión, especialidad a la psicología en general. Muy interesante, licenciado. Y dígame, usted dijo que se escucha, que uno tiene que escucharle al bebé, porque también a la misma manera el bebé le está transmitiendo una información a la madre de cómo está él. Y eso, ¿cómo la madre se podría dar cuenta? ¿Cómo podría escucharlo? Tal vez si nos podría explicar de una manera bastante sencilla para que nos entiendan, por favor, nuestras amigas que nos están escuchando. Claro que sí. El concepto de escucha en psicología prenatal es un concepto técnico. Cuando se le pide a la madre gestante que escuche a su bebé, se abren todos los canales de comunicación. Entonces se abre el canal intuitivo, telepático, incluso sensitivo, de tal manera que pues cuando el bebé tiene una emoción dolorosa en el vientre materno, este es percibido por la madre, ¿no? Entonces, si ella se concentra en su bebé y sincroniza su respiración con la respiración del bebé, va a empezar a sentir lo que el bebé está sintiendo. Y si se le dice que escuche, va a empezar a decodificar las emociones de su bebé y lo que el bebé quiere decirle. Muchas de ellas dicen, me está diciendo esto, o sea, verbalmente. Y podemos entender que es una decodificación celular del bebé en el vientre materno. Pues les decía que es un concepto técnico. Ahora, este concepto sirve para hacer terapia clínica con las mujeres en gestación. Entonces, porque sabemos que muchas veces ha habido el intento de aborto o el rechazo, ya sabemos qué efecto va a tener esa situación en el bebé prenatal a futuro. Entonces, para prevenir enfermedades desde el vientre materno, muchas gestantes se someten a esta terapia, entonces, que se llama prevención gestacional, prevenir enfermedades desde el vientre materno. Entonces, ¿qué hacemos? La gestante nos visita, hacemos una evaluación del caso y con esta técnica llevamos adelante toda una práctica clínica que tiene el objetivo, primero, de liberar las emociones negativas en etapa de gestación. Como decíamos, muchas veces no son de la madre, son del bebé. Entonces hay que diferenciar también, ¿no? Una cosa es psicología de la mujer embarazada y otra psicología del bebé prenatal. Entonces, cuando hacemos terapia prenatal nos interesan las emociones, la vivencia del bebé en el vientre materno, resultado de las emociones de la madre o del entorno.
Eso. Usted, licenciado, hablaba de traumas, ¿no? En esta etapa gestacional, ¿ya el bebé puede tener traumas? ¿Qué influye para que tenga esos traumas si ni siquiera, bueno, pues ha nacido, ¿no? Bueno, la psicología prenatal entiende el concepto de conciencia desde el momento de la fecundación, ¿sí? Desde el momento en que somos la primera célula. Entonces, se habla de la memoria celular, de tal manera que cuando se fecunda, graba todo lo que ha sucedido en el entorno. Entonces, hablamos de un nacimiento biológico. La fecundación, desde el punto de vista de la psicología prenatal, es un nacimiento biológico. O sea, nace el ser humano como organismo vivo, ¿no? Y esa es la base. Y posteriormente hay otro nacimiento, que es el nacimiento emocional. En realidad se plantea 3 nacimientos en la etapa de gestación, que es el momento cuando la madre gestante se entera de que está embarazada y se lo comunica al padre. Muchas veces hay rechazo. Ese ya es un trauma del bebé. Incluso en la fecundación, ¿no? Cuando ha habido un forcejeo directamente, pues ha habido una violación, ese nacimiento biológico ha sido negativo. Lo mismo, a nivel emocional, si ha habido un rechazo, puede haber sido negativo. Y después tenemos el nacimiento físico, cuando el ser humano sale del vientre materno y se corta el cordón umbilical, el ser humano se autodetermina, es decir, tiene que sobrevivir por sí solo. Claro, con la ayuda de los padres, ¿no? Pero ya es independiente, ya no está unido a la madre, ya no es una unidad. De tal manera que nosotros, en base a estos 3 conceptos del nacimiento, podemos hacer una evaluación del caso clínico en el vientre materno. Qué hermoso. Realmente toda una ciencia, doctor, aprender esta etapa de gestación de nuestros hijos. ¿Usted cree que es mejor entonces, según todo lo que usted nos ha expresado, es mejor planificar un embarazo? O sea, o es mejor de manera espontánea, considerando que en Bolivia la planificación familiar es casi nulo y no importa y no importa el nivel educativo, ¿no? Por eso hay tanto adelanto en los matrimonios, muchas mujeres se casan casadas, bueno, embarazadas, etcétera, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esto o nosotros deberíamos ser más conscientes y que esto se fomente en la educación desde los niños, ¿no? En educación sexual y reproductiva, de planificar su embarazo, de planificar una vida? Bueno, en psicología prenatal se habla de la gestación consciente, del gestado y de la gestante. En ese sentido, como decíamos, hay un nacimiento biológico, que es la fecundación. E incluso se habla de la pregestación, donde los padres ya están programando a sus células a través de sus pensamientos. Y esto viene desde muy atrás, ¿no? En el caso de las mujeres, desde que juegan con muñecas, hay un concepto de la maternidad, del ser mamá, que también obviamente se adquirido de manera cultural. En el caso de los varones pasa lo propio, ¿no? El concepto de paternidad, de tener una familia. Entonces, esto, en el momento de la fecundación, por eso hablamos de la programación del ser humano en el momento de la fecundación, ¿no? ¿En qué condiciones ha sido fecundado? Estamos en un momento del desarrollo de la humanidad en que todo se planifica. Ya no es intuitivo, ya no es, incluso podríamos decir, a criterio. Hay que tener cierto nivel de conocimiento en todo lo que hagamos. Y en el caso de la fecundación, el ser humano debería de prepararse, ¿no? En las culturas orientales existen prácticas como el tantra yoga y conceptos que hacen de que la fecundación sea algo sagrado. Incluso desde la antropología han encontrado pueblos étnicos en el África donde
el día de cumpleaños de un ser humano no es el día en que sale del vientre, sino el momento en que es fecundado. Entonces, uno de los científicos de la psicología prenatal, David Chamberlain creo que fue, relataba el caso de una tribu en el África, donde la mujer medita muchos días y empieza a escuchar una música. El momento en que escucha la música, corre, busca a su pareja y fecunda a su bebé. Entonces esa canción, esa música es la música del bebé, y ese momento de la fecundación es el cumpleaños de este ser humano, ¿no? Como decíamos, desde que es la primera célula, ella tiene conciencia. Por eso en nuestra constitución política del Estado es de que el ser humano, desde el momento de la concepción, tiene derechos. Ella es sujeto de derechos. Claro. ¿No? Entonces, hay muchos conceptos que están cambiando también en psicología, ¿no? Producto del desarrollo tecnológico. Uno es la programación, por ejemplo. En el caso de la memoria, se habla, ya no en el sistema modular, sino en el sistema de red. Se habla de la memoria emocional, que es con el que más trabajamos nosotros en psicología prenatal. Entonces, pues la planificación siempre es lo más recomendable. Y no solamente pues una planificación a nivel de preparación psicológica, espiritual, sino a nivel económico y social, ¿no? Digo espiritual porque muchas veces tiene que ver en este tema la religión que tienen los padres, ¿no? Queramos o no, influye en la educación también de los hijos de manera determinante. Licenciado, usted habla demasiado, ¿no?, con esto de la fecundación, y este punto es bastante preocupante porque según estadísticas que estaba leyendo, la mayoría de los embarazos no deseados, por lo menos en adolescentes en Bolivia, la probabilidad de un embarazo es mayormente en estado de ebriedad. ¿Esto cómo puede influir en el niño? Porque aquí ya estamos muy alejados de la India, África, de algo espiritual, sagrado. Ya esto ya se da pues con acciones bastante crueles, bastante irresponsables, podríamos decir así. Bueno, eso explica la sociedad que tenemos, ¿no? En el contexto nacional, por ejemplo, estamos viendo un alto índice de violencia y bueno, habría que investigar cómo ha sido la gestación de estas personas. Incluso los pacientes, y esto los colegas saben bien, siempre dan una información de que no han sido deseados o que no estaban planificados, ¿no? Dicen muchas veces, mis padres pensaban divorciarse y mi mamá quedó embarazarse y tenían que seguir casados, ¿no? Entonces, ya ha habido ese rechazo en el vientre materno. Entonces, desde el concepto del nacimiento emocional, cuando una mujer se entera de que está embarazada, que no ha sido planificado, obviamente puede ser una reacción negativa, es decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Eso ya es codificado por ser humano en el vientre materno. Muchas veces hay el intento de aborto. Entonces, esto también es programado, de tal manera que cuando sale del vientre, él se va a sentir rechazado en el lugar donde se encuentre. Así tenga todas las condiciones económicas, sociales, y el apoyo de todo, igual se va a sentir rechazado. O va a tener una conducta para ser rechazado. Bueno, entonces, ni por una ni por la otra él se va a sentir bien, porque así está programado. ¿No? Qué terrible. Y en este caso, ¿cómo la madre, el padre podría colaborarle a su hijo? ¿Cómo darse cuenta? ¿Ellos pueden hacer eso o necesariamente tienen que ir con un profesional como usted, que es experto en psicología prenatal? Bueno, en realidad de esto pertenece a la humanidad, ¿no? Los conceptos básicos, claro, toda mujer debería de saber y conocer, como por ejemplo, escuchar a su bebé prenatal. Pero hay algunos casos que sí son muy complejos, que la gestante no puede por sí sola, necesita de la ayuda de un profesional. De tal manera que, pues, en esos casos, pues nos visitan, ¿no? Pero teniendo los conocimientos básicos, ya podrían ayudar a su bebé, o al menos podrían precautelar la salud en todos los niveles de su bebé en el vientre materno.
Antes se estimulaba mucho la inteligencia con los ejercicios de estimulación prenatal, ¿no? Todo lo que es la música de Mozart, el mismo yoga para parto, lo que hacían era estimular la inteligencia del bebé prenatal. Y máximo llegaban a controlar el entorno, o recomendaban controlar el entorno para no afectar negativamente al bebé prenatal. Entonces le pedían a la gestante que tenga pensamientos positivos, que el entorno no sea aversivo, que le den seguridad al bebé. Hasta ahí se llegaba. Pero con este último descubrimiento de que el bebé influye en la madre, ahora se recomienda escuchar al bebé en el vientre materno. Entonces muchas madres pueden sentir a su bebé y de esta forma el bebé va desarrollando su conciencia en el sentido complejo de lo que se entiende como conciencia, ¿no? Y de esto hay muchos autores del cual hablan, ¿no? Este tema de la conciencia del vientre materno. Hay nueva literatura también. Entonces, de esa forma, pues, el bebé se disocia de la madre. En otras palabras, el bebé sabe que los problemas de la madre son de ella y no de él. O sea, ese es el fenómeno que se produce cuando la gestante puede percibir, en otras palabras, usando el término técnico de la psicología prenatal, escuchar a su bebé en el vientre materno. Entonces es un fenómeno que se da, es un resultado de escuchar al bebé prenatal. O sea, no hay que hacer nada más, se da de esa manera. Ahora, en algunos casos no logra hacer eso la madre porque su comunicación no es buena. En otras palabras, no acepta el embarazo, muy dentro de sí. Inconscientemente no lo acepta. Entonces ella puede imaginar que está escuchando a su bebé, pero no lo está escuchando. Qué terrible. Entonces, el licenciado, según la psicología prenatal, ya, ¿cuál es el rol más importante en este caso, según la psicología prenatal? ¿De la madre o del padre? Yo le pregunto esto, porque yo veo ahora en la actualidad, ¿no?, que las mujeres tienen solas a sus hijos. Hay mucho abandono del padre a la familia, a la madre, a sus hijos, ¿no? Es por ese motivo que le pregunto este interrogante. Bueno, en principio siempre es la madre, ¿no? Después el padre. Lo que pasa es que hay un concepto idealizado de lo que es la familia. Y en este sentido, pues, ese concepto idealizado quisiera tener al padre y a la madre juntos, ¿no? Pero por la salida por la cual estamos atravesando a nivel internacional, ¿no? Ya ¿qué podemos decir? Que la norma ya es tener un hijo de manera, no dentro del matrimonio, ¿no? Hay madres solteras y los varones tienen hijos en distintas mujeres, entonces ya es la norma. No debería ser, pero así es. Desde la psicología prenatal tenemos una jerarquía en cuanto al nivel de importancia. Primero es el bebé, después la madre y por último el padre, y desde luego el entorno social. Entonces nos interesa el bebé en el vientre materno. Esa es la jerarquía que nosotros vemos y que es necesario que en esa relación se puedan manejar los casos, ¿no? Ahora, no está el padre, pues trabajamos directamente con la madre y el bebé. Hay muchos conceptos de la psicología que han cambiado. Hay otros que se han fortalecido, pero otros han sido descartados. Hay muchas teorías psicológicas también. Entonces, esto es muy nuevo. En nuestro medio es nuevísimo, ¿no? En otros países sí. Chile, por ejemplo, está debatiendo esos temas. Argentina, Perú, ¿no? Un país que tiene gran avance en esto es Costa Rica, Colombia. Y bueno, Estados Unidos obviamente, ¿no? Donde existen los doctorados en psicología prenatal. España también. Ya, entonces en este caso lo más importante es la madre. Ella puede criar bien a su hijo sola, estando sola, no necesariamente con su pareja. Bueno, como decía, nos interesa a nosotros el estado emocional de la madre, para que pueda influir positivamente en el bebé. Como decíamos, hay también un concepto idealizado, ¿no? Lo ideal sería que esté el padre para darle seguridad,
como proveedor, pero las circunstancias no son así. Licenciado, en el caso de un embarazo no deseado, como habíamos hablado, en el caso de una violación o porque los padres no lo quieran al niño directamente, según usted, ¿se debería considerar un aborto? Bueno, en la psicología prenatal no se considera ningún aborto. A mí me hicieron esta pregunta en un congreso internacional, precisamente porque estaban debatiendo este tema. Y bueno, la respuesta es de que el ser humano es sujeto de derechos desde que es la primera célula. En ese sentido, pues, sería asesinar al ser humano, ¿no?, en el vientre materno. Se tienen que prevenir los embarazos. Y en este sentido, la educación sexual y la sexualidad tiene que ser parte de la cultura de la humanidad. Ya no puede ser un acto de diversión o un accidente. Tiene que ser de alto nivel de responsabilidad. De tal manera que la responsabilidad siempre va a recaer sobre los padres, ¿no? Una vez dijeron, si una niña de 13 años está embarazada, no sería mejor que aborte, porque ni ella es consciente de lo que ha hecho. Desde la psicología parental se puede decir que no, de que deberíamos de colaborarle. Obviamente esto es ¿qué le puedo decir? Un poco idealista pensar, ¿no? Pero es lo que se puede hacer en este momento. Lo que pasa es que hay que prever los embarazos antes de la gestación, ¿no? Tiene que ver con la educación en los colegios, pero no con el enfoque que está dictando actualmente, ¿no? Tiene que ser un enfoque más actualizado. Por ejemplo, la psicología prenatal debería de ser de información de todos los adolescentes, ¿no? Como decíamos, es necesario que nuestra cultura cambie. Gracias, licenciado. Le comento algo sorprendentemente, ya ha pasado media hora de la entrevista. Imagínese, o sea, es tan interesante estos temas realmente que ya pasó nuestra media hora, así que nos vamos a ir a un corte y muy pronto regresamos nuevamente con Mujeres en Radio con Jacqueline Barriga. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ir contra la corriente enriquece. Cambiar lo establecido enseña. Deshacerte de viejos esquemas libera. Puedes ser tú mismo de muchas maneras, sin dejar de ser tú mismo. ¿Y tú, cómo vas a cambiar? La despatriarcalización comienza en casa. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio da resultados. Se logró la detención de 23 personas entre acusados, cómplices y operadores de justicia. También se anunció la revisión de 135 expedientes. La conformación de esta comisión es histórica en el sentido de que por primera vez estamos aquí reunidas máximas autoridades de órganos del Estado
con la intención no solamente de hacer una revisión de expedientes, sino principalmente, que es lo que demanda la población, dar resultados concretos a víctimas que vienen esperando justamente esto por años. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Siempre en tu hogar, un producto de calidad, brindándote seguridad y excelente protección. Cóndor, calaminas plásticas, Cóndor, la más durable. Encuentra la calamina plástica normal, la de Onda Sesco, la 090, planchas plásticas, placas plásticas de la línea Duralil, tinas e hidromasajes de distintos modelos, bases de ducha, lavaplatos, baños turcos, líneas de piscinas y tanques de agua. Fabricados con resina poliéster y reforzados con fibra de vidrio. Cóndor. Pedidos al 280-1199 y al 772-41417. Cóndor, calaminas plásticas, Cóndor, la más durable. Mayores informaciones a nuestra página web www.calaminasplásticascondor.web.bo. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. Que los gritos sean de alegría, que suenen solo las palmas, que retumben los bombos, que el festejo termine bien. Este carnaval, que no falte la alegría y la fe, que no falte el respeto y la moderación. Está en tus manos prevenir por una vida libre de violencia contra las mujeres. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Radio Estudio 94 FM en el ciberespacio. Escúchanos en el Real Audio a través de www.fucasecomunicaciones.com. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estudio 94 FM. Estamos de retorno. Mujeres en radio. Estamos de vuelta con Mujeres en Radio con Jacqueline Barriga. Nuestro invitado, nuestro distinguido invitado, diría así, es el licenciado Edgar Nina Ochoa. Él es licenciado en psicología, psicoterapeuta prenatal, conferencista, ponente internacional. Estuvo en congresos de psicología en varios países de Latinoamérica, como es México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Perú. Estamos con un gran profesional que nos está hablando sobre la psicología prenatal. Licenciado, me escribieron varias personas indicando dónde lo pueden ubicar. Por favor, si nos puede dar la dirección de su bufete, su número de teléfono, por favor, para que las personas lo puedan contactar. Su audio, por favor, está sin audio. Tal vez, Pamela, si nos puedes ayudar, por favor, con el audio del licenciado, está apagado.
Hay un botón en la parte de abajo, licenciado, donde está el micrófono, eso tiene que desconectar. Nos sugieren en estudio, licenciado, que salga y vuelva a ingresar, por favor. Bueno, estábamos hablando mientras tanto sobre la psicología prenatal. Aquí el licenciado Edgar Nina nos decía que la fecundación es algo muy importante para tener hijos, el cómo lo concebimos, el deseo que nosotros tenemos como padres, como madres, además que esto tiene que ser planificado. Nos daba ejemplos de otros países como la India, entre otros países donde la fecundación realmente es algo sagrado, es algo espiritual. Y bueno, en nuestra realidad lastimosamente es todo lo contrario, ¿no? Porque se ve que hay mucho consumo de alcohol en nuestro medio. Considero yo que tal vez las políticas de Estado, los colegios, las universidades podrían intervenir de una manera más profesional en estas temáticas, dando educación sexual y reproductiva, informándonos mucho más de lo que significa la psicología prenatal. Muy bien, volvemos con el licenciado Nina. Aquí estaba dándoles un pequeño resumen, licenciado, referente a todo lo que nos había conversado. Y las personas nos pedían su número de teléfono, la dirección de su consultorio para irlo a visitar. Si nos podría dar, por favor, lo están escuchando. Le agradezco mucho. El teléfono mío es 772-05-728. Repito, 772-05-728. Por este problema de la pandemia, las atenciones por el momento son vía online y en algunos casos sí a domicilio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, aquí nos pregunta Giovanna, ¿no? Ya nos están haciendo llegar sus preguntitas diferentes personas. Giovanna dice esto: si en algún momento quise abortar o no lo querían mi hijo, ya porque en ese momento era muy joven, dice ella, ¿es bueno decirle? Porque ahora mi hijo tiene 15 años. Ya. Bueno, como dicen, no, la verdad nos hace libres. El comportamiento de su hijo está exigiendo una información, una respuesta. Entonces, sí, es bueno decirle que no lo deseaba y que pues había el intento de quererlo abortar. Obviamente, tanto la madre como el hijo van a llorar, van a liberar el dolor emocional. Y una vez que pase, o unos días pasados después, va a mejorar su comportamiento. La comunicación va a ser mejor con la madre. Van a tener una mejor relación. Muchas veces ustedes habrán notado que el hijo tiene una mejor comunicación con todos, menos con la madre. Haga lo que haga, ¿no? Y es porque le está pidiendo una respuesta, una explicación con su conducta. Entonces podrían dialogar y hacerle conocer cómo ha sido esa gestación. Eso le va a ayudar mucho. Claro, hay el miedo de que empeore el caso o de que el muchacho tenga una conducta más aberrada, pero no se da. Por eso les decía, la verdad nos hace libres, es una frase muy cierta. Y al final, cuando hacemos terapia desde las escuelas que sea, lo que se está haciendo es el procesamiento de la verdad, porque lo que se busca es una respuesta, y esa respuesta tiene que responder a un hecho ocurrido, algo que le permite entender su vida al paciente. Gracias, licenciado. Aquí tenemos otra pregunta de la misma persona. ¿Qué es mejor, que nazca de manera natural o cesárea? Ya.
Siempre es mejor natural, ¿no? Es cumplir con el ciclo del nacimiento, pero a veces no es posible. Entonces es necesaria la cesárea. También existe la terapia para preparar a la mujer gestante para un nacimiento natural o para una cesárea. Mediante proyecciones, la mujer puede entrenar su nacimiento. La mujer puede entrenar su parto y el bebé su nacimiento. O sea, son dos momentos diferentes. No es lo mismo el parto de la gestante que el nacimiento. Entonces, cuando se trabaja ese tipo de terapia, hay que trabajar primero con la madre, después con el bebé. Entonces, ya sabe cómo va a salir o cómo va a ser sacado con ese cesárea. Entonces, se trabaja también eso ya no es tanto psicología prenatal, sino psicología perinatal, pero sí ese tipo de trabajos. Y se recomienda siempre que sea natural. Ya, en el caso que nazca con cesárea, licenciado, ¿cómo influye en el bebé? ¿Influye de manera negativa? No es que influye de manera negativa, lo que pasa es que nosotros genéticamente tenemos un programa para nacer, y cuando este programa no se cumple, simplemente pues las condiciones no estaban dadas, se nace por cesárea, pues el ser humano pues está aprendiendo algo nuevo, ¿no? Pero no es lo natural, o sea, diríamos lo que circunstancialmente se tenía que hacer. Ahora, claro, hay una queja a nivel internacional, ¿no? Que los nacimientos por cesárea son muy altos. Incluso hace días escuché decir, qué casualidad que la cesárea se dé más en la época de carnavales y de fin de año que en el resto de los meses, ¿no? Pues tiene que ver también con los médicos, ¿no? Eso también debe ser el conocimiento de los médicos. La verdad no influye determinantemente en la conducta del ser humano en la cesárea. Bueno, una vez que nace el niño, la psicología neonatal está en sus inicios, ¿no? Pero se recomienda que la madre arrulle bastante a su bebé, que le cante, el bebé va a bostezar y está liberando los momentos traumáticos que ha tenido, el momento de nacer y de la gestación también. Incluso los juegos, no es casual que nosotros de niños sintamos tanto placer en jugar, por ejemplo, esto del columpio, de la balanza, donde hay una sensación de sube y baja. Es la misma sensación que tuvimos en el vientre materno. Entonces tenemos esa necesidad porque necesitamos liberar momentos dolorosos de la etapa de gestación. Los juegos como el oculta que había aquí en Bolivia, donde nos ponemos en posición fetal, no es casual. Entonces, todos esos temas los he estado también analizando este psicoanálisis vincular, ¿no? En algún momento les hablaremos de esto. Y se recomienda que el bebé pueda jugar mucho, el niño pueda jugar hasta los 5 años, y así se van a evitar visitar a un psicoterapeuta, ¿no? Van a resolver muchos casos. Eso es lo que se recomienda. Como les decía, la psicología neonatal es muy nueva. Los primeros 7 o 9 meses son muy importantes. Y nosotros, pues, como psicólogos prenatales, recomendamos que ayuden a sus bebés, que tengan buena comunicación. Es importante que no dejen solos a sus bebés. Hay un concepto que es extragestación, donde se concibe que el bebé físicamente ha nacido, pero psicológicamente está en el vientre de su madre. Entonces, recién se está formando esa disociación entre la madre y el bebé, diríamos, ¿no? Con la terapia prenatal esto se produce antes de que nazcan. Entonces, los bebés son un poco más desarrollados los bebés que nacen, son más seguros y todo. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de otra persona. Dice,
¿Cómo los padres deben darle amor, cuidados psicológicos al bebé? Ya hemos hablado sobre el aborto, hemos hablado sobre la violación, sobre todas las cosas negativas, se podría decir, ¿no? Ahora sería bueno también responderles, licenciados, sobre las cosas positivas. ¿Qué debería hacer un padre, una madre en la gestación? Tal vez yo conocía, ¿no?, una persona que le tocaba guitarra al vientre de su esposa, ¿no?, que ahí estaba su bebé, no le tocaba, le cantaba. ¿Eso es bueno? O hay otros estudios, por ejemplo, de que eso se debería hacer a partir del 6º mes, ¿no? Hay otros que dicen, como usted, que desde el primer mes podría hacerse esas acciones, esa interacción que el padre también podría compartir con la madre y con el bebé. A ver, usted díganos con su experiencia, licenciado. Claro que sí. Bueno, siempre se ha recomendado, ¿no?, que la madre tenga pensamientos positivos en la etapa de gestación, que el entorno sea positivo, que le brinde seguridad, y eso está bien. Que le cante a su bebé. El problema estaba en que ¿cuánto se debe hacer eso? O sea, ¿cuánto se debe estimular al bebé en el vientre? De tal manera que se habla de la estimulación adecuada, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? La madre tiene que concentrarse en su bebé, escuchar a su bebé, y el bebé le va a decir hasta dónde se quiere de esa estimulación. Incluso que le cante el padre es positivo, pero muchas veces el bebé desea dormir. Ya. ¿No? Y no se tome cuenta y siguen ahí, perturban el sueño. Después cuando nace el bebé no duerme, ¿no? Entonces de noche está despierto y los padres no duermen porque tienen cuidado del bebé que llora. Entonces para evitar eso tienen que aprender a escuchar al bebé. El padre también puede hacerlo. ¿De qué manera? Puede masajear la vasija de la madre, y la madre le dirá lo que el bebé está sintiendo. Esto se desarrolla también, ¿no? Cuanto más escucha a su bebé, o sea, ya se entiende el concepto técnico, ¿no?, de la psicología prenatal, de escuchar al bebé, va a desarrollar un nivel de comunicación con su bebé. Entonces le dirá al padre cómo se siente, y de esa manera, pues, ese triángulo amoroso se va a fortalecer. Hay muchos textos sobre este tema, ¿no? Los libros de, por ejemplo, El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, de Pamela Betrau y Tomás Berni, habla mucho de eso. De Gabriel Federico, psicólogo, biólogo, musicólogo, que es escritor, tiene muchas composiciones, músicas para bebés en ambiente, todo eso. Entonces, ¿por qué es importante esto del escucha del bebé? Como les decía, una vez que nazca el bebé, la madre tiene que saber distinguir los tonos de llanto. Entonces, ella sabrá por qué llora. Es decir, si es por miedo, por inseguridad, porque está incómodo, o la madre sabe. Esta conexión, esta comunicación ya se establece desde el vientre materno. Entonces tiene que dejarse guiar por este llanto para saber qué necesita tener el bebé. A partir de esto también pueden ayudarle emocional y psicológicamente, porque imagínense que a usted no le hagan caso, no le escuchen, digamos, ¿cómo se va a sentir? ¿No? Y en el caso de un bebé es mayor, y en el vientre mayor todavía. O sea, se darán cuenta de la magnitud de la necesidad de ser escuchados desde el vientre materno. Sociológicamente hablando, incluso se plantea el hecho de que hay sociólogos que han investigado el tema de la violencia, ¿no?, que tiene su origen en el vientre materno. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que el ser humano, al no ser escuchado en el vientre materno, aprende eso, a no ser escuchado, de tal manera que nace y a futuro puede sentir que nadie le escucha. Entonces tendrá que ser escuchar a gritos, ¿no?, o bloqueando las calles, protestando, pidiendo una respuesta, ¿no?, a nivel social. A nivel internacional, pues las guerras también se pueden explicar desde ese punto de vista. Todos quieren ser escuchados por la violencia, o sea, se vuelven violentos para ser escuchados. Pero es un programa de cada uno porque se cree que no nos escuchan. En cambio, con este sistema, el ser humano cree que todos le escuchan, que todos le entienden. Mire cómo cambia la actitud. Sí, realmente. Qué interesante.
Perdón, por eso decía inició que la sociedad se inicia en el vientre materno. Sí, y es una muy buena frase y obviamente corresponde a todo lo que estamos hablando. Licenciado, ¿la alimentación influirá en el comportamiento del niño? Dependiendo, o sea, cómo se alimente la madre en este caso. Bueno, obviamente, ¿no? Justamente la madre tiene que hacer caso a los antojos que tiene, ¿no? Hay madres que dicen, a mí no me gustaba la zanahoria, pero desde que estoy embarazada no puedo vivir sin zanahoria. ¿Qué quiere decir? Que el niño necesita de esas vitaminas, de ese alimento, para crecer, para desarrollarse mejor. Quiere decir que hay muy buena comunicación con su bebé, o sea, está escuchando a su bebé. Ah, ya, o sea, esos antojos es por el bebé. Sí, es el bebé que necesita eso, sí. No es tanto por la madre. Por eso dice, yo antes de la gestación tenía estos gustos, ahora que estoy embarazada tengo estos otros gustos. O no puedes soportar algunos olores, ¿no? Ah, ya. Y eso es por el bebé. Por el o sea, bebé, sí. ¿El bebé se podría decir, licenciado, que ya tiene un alma? Sí, por eso hablábamos de que hay el concepto de pregestación. Bueno, este tema es muy, muy polémico, ¿no? Pero sí, se habla de que tiene un alma. Aquí entran en discusión los físicos. Es un tema amplio. Simplemente me gustaría decir que sí tiene, y que hay una rama específica de ese tema que se llama la pregestación. Y hay psicólogos prenatales que se están especializando en este tema, le comento. Claro, yo no soy un especialista, pero sí en el exterior, sí, en Costa Rica he conocido a una. Sí, me imagino, ¿no? Porque de todo lo que nos está hablando, ya el niño ya tiene un determinado comportamiento en el vientre de la madre. O sea, él ya sabe que le gusta, no le gusta, según lo que nos está conversando, ¿no? Aquí hay otra pregunta, licenciado. ¿El yoga y la meditación ayudaría de sobremanera a la mujer embarazada y al bebé? Sí. Es muy antiguo estas prácticas de yoga con mujeres gestantes. En la China, hace creo que 200 años, existían las clínicas prenatales, ¿no? Donde los gestantes practicaban yoga, meditación, le cantaban. En nuestro medio, en las culturas andinas, en la etapa de gestación les tocaban música para la etapa de gestación. Actualmente ya ha desaparecido. Pero algunos investigadores, antropólogos argentinos, que han registrado este tipo de rituales en la etapa de gestación. Muy interesante. Licenciado, aquí tenemos una pregunta bien interesante. Dice, según su experiencia, ¿hay mujeres que no deberían ser madres? Sí. Bueno, en psicología prenatal hay un concepto de padres de alto riesgo que ha sido propuesto en Estados Unidos. Incluso se estaba planteando una ley donde se decía que las madres y los padres que tenían trastornos psicológicos no deberían de tener hijos, porque estaban trayendo ya de inicio un ser humano pues que no iba a ser afín a la sociedad, ¿no? Antisocial. O sea, ya se sabía desde investigaciones experimentales. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, sí, hay mujeres que tendrían que solucionar sus problemas emocionales para gestar un ser humano, ¿no? Y de esa manera van a tener una gestación feliz, consciente, y un niño sano que les puede dar muchas alegrías. En el caso de los varones pasa lo mismo. Lo que pasa es que los pensamientos que tienen van programando las células, en este caso el espermatozoide. Y hay un científico famoso por estos temas que se llama Padres Ingenieros Genéticos. Escribió un artículo titulado así, Padres Ingenieros Genéticos.
es el doctor Bruce Lipton. En la actualidad está muy de moda. Ha escrito de la creencia en la biología. Ahí se explica ese tema al detalle. Otro libro es El efecto luna de miel, donde explica, es un biólogo, uno de los pioneros de la epigenética. Y eso los recomiendo porque ese tema lo van a conocer más a partir de este gran científico. Muchísimas gracias, licenciado. Hemos aprendido mucho de usted, de su experiencia, de sus conocimientos referente a psicología prenatal, pero todo tiene que terminar. Ahora le comento que ya hemos terminado la otra media hora de la entrevista. Así tan rápido, imagínese, ya nos tenemos que ir. Sus últimas palabras, licenciado, un mensaje, una reflexión a estas personas, mujeres, varones que quieren ser padres. A veces vemos en la calle, muy tristemente, yo lo digo así, ¿no? Jovencitos de 14, 15 años ya tienen su bebé. Algunas personas no tienen los recursos económicos. Hay otros, como este último suceso que ha pasado en la ciudad de La Paz, donde el padre quiso acuchillar, quiso matar a su bebé, ya nacida obviamente, y también se ve casos de mujeres que abortan, no porque ellas quieren, sino porque obviamente ha sido maltratada por el varón. ¿Qué nos podría decir? Tal vez un mensaje, una reflexión a nuestra sociedad, por favor, licenciado, con todo el conocimiento y cariño que usted maneja esta rama de la psicología prenatal. Bueno, muchas gracias. Bueno, dos mensajes, ¿no? Uno, a la sociedad. En principio, hay que ser responsables de lo que hacemos, de lo que se hace. Y desde ese punto de vista, pues, es necesario informarse para tener una calidad de vida. Y la psicología permite tener calidad de vida. Entonces yo les recomiendo a todos los oyentes que tengan un libro de psicología en su casa, un manual, que les permita prever problemas en su vida y mejorar en todo sentido. No solamente de la psicología prenatal, sino de todo. Los problemas que tenemos en la actualidad es debido a eso. Aquí no hay información. Nadie se es responsable de lo que hace y quieren que todo sea permitido, y no es así. Y el ser humano tiene que construirse de mejor manera. Mi consejo es ese, ¿no? De que incluyan en sus conocimientos a la psicología. En ese sentido también decirles a los colegas que la psicología prenatal simplemente es una rama de la psicología del desarrollo que complementa y mejora sus conocimientos. Todas las terapias son buenas, solamente que hay que incluir la psicología prenatal para que éstas funcionen mejor. Entonces, esos serían mis dos mensajes. Y simplemente decirles de que hay que mejorarse cada día, ¿no? Y aprender más. Eso nos ayuda mucho, sobre todo a prevenir problemas en todo sentido. Muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos, que tengan un lindo día y gracias por su atención. No, a usted las gracias por aceptar nuestra invitación. Estábamos en este caso con el licenciado Edgar Mina Ochoa. Lo pueden ubicar al número de teléfono 7720-5728 para alguna de sus consultas, dudas que tengan sobre la psicología prenatal. Yo me despido con un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia, a las mujeres, a las personas que nos han escuchado. Espero que les haya servido este tema de sobremanera. Conmigo será hasta el próximo martes. Que tengan una bonita semana. Mujeres en Radio.